El gobierno de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a este gobierno de la tarde, este tramo que inicia a las 7 y concluye a las 7 e inicia a las 5. Hoy es 21 de diciembre, viernes. Iniciamos un largo fin de semana que para quienes van a hacer puente el lunes nos lleva directo hasta el próximo miércoles, mitad de semana, y este probablemente sea uno de los fines de semana más largos de los últimos 10 años de Navidad. Estábamos verificando en el calendario ayer que no habíamos tenido en los últimos 10 años un fin de semana tan largo que coincidiera con los días de Navidad. Prácticamente casi una semana, si lo contamos desde el viernes. Iniciamos este fin de semana y las autoridades también comienzan este operativo tratando de preservar las vidas de todos los dominicanos y dominicanas que van a salir de la ciudad este fin de semana o que se van a quedar dentro de su ciudad, pero a quienes se les exhorta que hagan todo lo que vayan a hacer disfrutándolo con prudencia. Este equipo que está integrado por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras, que hoy está en la cabina, y quien les habla, Yulisa Céspedes. Estamos complacidos de poder informarles y compartir con ustedes un día más. Hoy es un día interesante en nuestra historia. Un día como hoy cayó en las Manaclas, 21 de diciembre de 1963, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, alias Manolo Tavares, el papá de Minú Tavares Mirabal. También un día como hoy, 21 de diciembre, junto con Manolo Tavares Justo, cayó Jaime Rafael Ricardo Socias y también Federico José Cabrera González. Hay otros que cayeron días posteriores, pero también en diciembre, Félix Jerónimo Escaño Peña, y qué bueno que Fafa está aquí y que vino con su libro mental de la historia, porque hoy es un día interesante para recordar a quienes cayeron por causas patrióticas. Un 23 de diciembre, nosotros no vamos a estar aquí, probablemente el 23, pero se los recuerdo desde hoy, cayó también, pero igualmente en las Manaclas, Juan Ramón Martínez, alias Monchi, y un día como hoy, junto con Manolo Tavares Justo, cayó Tony Barreiro Rijo, Jesús Antonio Barreiro, José Daniel Fernández Santos, Caonabo Abel, Juan María Candelario cayó un día 15, junto con Luis Eduardo Ibarra Ríos. Un día como hoy también cayeron en las Manaclas el arquitecto, el ingeniero agrónomo Domingo Sánchez Bisonó, Manuel de Jesús Fonder, alias Piculín, Leonte Antonio Scott Michel, Hipólito Rodríguez Sánchez, Polo, ese cayó en la horma frente a Juan de Dios Ventura Simó el 10 de diciembre del 63. Junto con Manolo cayó también Fernando Arturo Ramírez Torres, Papito, y Manchao, que como nombre de pila tenía Antonio Filión Fafa. ¿Recuerdas eso? Muchos otros que también cayeron en diciembre: Julio Adolfo Pérez Sánchez, Gustavo Adolfo González, le decían la hierba. Rubén Díaz Moreno cayó también junto con Manolo Tavares en las Manaclas un día como hoy. Manuel de los Santos Reyes Díaz Herrera, Reyito, cayó también del frente Enrique Jiménez Moya. Francisco del Carmen Bueno Zapata, Alfredo Peralta Michel cayó 2 días después, el 23 de diciembre, y con ellos muchos otros que se convirtieron en héroes prácticamente anónimos, como Rubén Alfonso Marte Aguazo, alias Foncito, que también estuvo en el frente Enrique Jiménez y cayó en las Manaclas el 21 de enero del 63. Fafa, hoy es un buen día para recordar que Manolo Tavares Justo y sus compañeros cayeron, sin embargo, murieron, pero no cayeron. Fueron músculos de la Hermandad Emancipadora que se inclinaron en las Manaclas, la Horna, la Berrenda, Bauruco y el Limón para erigirse inmediatamente después en cada uno de nosotros. Así reza el libro que nos compartiera esta semana, La guerrilla de Manolo, el señor Luciano Castillo Domínguez, a quien le damos las gracias el día de hoy, y de esa manera yo recibo a don Rafael Fafa Taveras. ¿Quién mejor que él
para iniciar el programa del día de hoy. El movimiento revolucionario 14 de junio perdió muchos de sus héroes un día como hoy, Fafa. Yo vine, además de que vivo predicando aquí que el viejo que se rinde se jode. Y entonces yo no puedo quedarme en casa. Y también vine porque no puedo escaparme al impacto del recuerdo de que un día como hoy fusilaran a Manolo Tavares y 14 compañeros suyos. La gente me oye diciendo que el pasado no tiene arreglo, es verdad. Tú puedes conocerlo, pero no puedes arreglarlo. Ahora, el pasado tiene un valor, que es el que yo he estado cuestionando muchas veces. Que la gente cree que el pasado puede ser guía. El pasado es una referencia. Pero en el pasado se fecundan cosas que no pueden ignorarse. Los sentimientos de la nacionalidad, la conciencia democrática, ni se improvisan ni se enseñan, se viven. Y es una acumulación de la vida y la lucha de los pueblos. Incluso yo digo que hay amores que uno lo tiene en el pasado que se vuelven inseparables también de uno. Desde ese punto de vista, nosotros somos un poco una herencia del pasado, pero el desafío de nosotros es tratar de entender la actualidad y ver cuáles valores y cosas del pasado quedan pendientes para seguir luchando por ello. Pero hoy, a pesar de que yo he estado fuera de circulación y del trabajo, pensé que yo debía venir aquí a estar con ustedes. Porque en medio de las fiestas y de toda la alegría que trae la Navidad, que es el tiempo ideal para eso, está el hecho de este acontecimiento que en todo el siglo XX no tuvo ninguna reproducción, un acontecimiento extraordinario. ¿Quién era Manolo Tavares? ¿Y qué era el 14 de junio? Y eso para la juventud que no soy hoy. Mira, el 14 de junio fue un movimiento que se fundó aquí en la República Dominicana en 1959. En el continente americano había muchas contradicciones en esa época. Estábamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos era el jefe del mundo. Y aquí se había celebrado en 1955 la Feria de la Paz y la confraternidad del mundo libre como una manera de Trujillo celebrar los 25 años en el poder. Y es así como se crea lo que es hoy el centro de la feria, donde está el Hospital Angelita, donde están los dos hoteles. Todo eso fue una ampliación de la urbanización para celebrar durante todo el año 55 el éxito de esa dictadura. Pero junto con eso en América Latina se dio una batalla. A Pérez Jiménez lo sacaron en el 58 de Venezuela y vino a parar a la República Dominicana. Antes había pasado por aquí Rojas Pinilla, que lo habían también desplazado del poder en Colombia. Seguimos después de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:15 de este viernes 21 de diciembre. Hoy inicia el invierno en el hemisferio norte y finaliza el otoño. Va a durar 89 días hasta el 20 de marzo y hoy también ocurre el solsticio de invierno y será el día más corto del año con 11 horas 1 minuto de luz solar. Quien salió, por cierto, el señor Sol, el astro, a las 7:07 de la mañana y se ocultará a las 6:08 de la tarde. Salió más tarde que nunca, se oculta relativamente temprano. Los seres humanos que vivían en el hemisferio norte de la antigüedad veían el sol más pequeño y lejos que nunca. Y por eso una serie de leyendas, una serie de mitologías se comenzaron a tejer alrededor, obviamente, de una época fría, oscura. Ya después de ahí, ya llegó la ciencia, obviamente, a ayudar al hombre a entender que la Tierra gira en su eje y en ese girar tiene esos 4 puntos que son 2 solsticios, 2 equinoccios, que indican ¿qué? Las estaciones del año. ¿Se pudiera vivir sin las estaciones? Probablemente sí, pero fuera muchísimo menos agradable el mundo sin esos matices
dan las estaciones. Sobre lo que Yulisa dice, los más jóvenes que están escuchando, tomen en cuenta que Yulisa, en esa excelente articulación que hizo, decía hemisferio norte. En el hemisferio sur, aunque eso se dice muy poco, creo, las estaciones son invertidas. Es decir, este es el verano austral. En Argentina, en esta época, la gente está haciendo planes para ir a Mar del Plata, Sí. para ir a Punta del Este, Uruguay, La gente se va a la playa en diciembre a Valparaíso, y se pone Chile. abrigo en junio. Entonces, cuando uno va en junio, me tocó estar en junio, recuerdo inicios, en la parte sur de Brasil, hace un frío que pita. Y uno muchas veces que viaja desde aquí medio desubicado, entonces pasa a entender que en toda esa parte austral del mundo, esa parte sur del globo, aunque ahí habita obviamente mucho menos población que en la otra, las estaciones están invertidas de ese lado. Son ¿Verdad que países es donde se viven las 4 estaciones. al revés? Sí, pero al revés. Perú, esa Ahora, parte fronteriza Chile. de Brasil, Pero Chile, este es el día más Argentina. largo del año. Este sería el más corto en cuanto El a más sol. corto del sol. El más largo el 21 de junio. Este es el más corto. Y En cuanto a sol, sí. yo estuve una vez en Suecia. Para el Pues la 21 de noche larga. Y a las 12 menos 20 estaba claro. Es Es, impresionante. mientras usted está más cerca del polo, se dan esos fenómenos. En los polos, y esto, insisto, podría quizás sorprender a mucha gente. En los polos hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de claridad. No, Así de ya no simple. hay un solo día y noche. Yo no sé cómo la gente vive ahí. La verdad que todo es costumbre. Tardan 6 meses en el que Mientras usted está ven más el cerca del polo sol. norte, Todo es oscuro. Bueno, oscuridad de un lado real. en una época y en otra. Oscuridad real, que Sí. se necesita luz asistida, o sea, electricidad. Ahora, porque dice- la gente está de noche los 6 Me meses, dijo empecé a un cualquier hora del día. sobreviviente de una visita al polo. Dice, Me gustaría ir al polo sur. a pesar del frío y de tú sentir y ver la brisa sobre el hielo Sí, desplazándote, tú tienes que estar bien cubierto. Es indescriptible tú ver estrellas De día. y la luna A las solo 11 de la mañana. en ese inmenso desafío. Dice, Sí. no era el polo que yo sentía, era la soledad. Ah, Ahora, yo digo, los individuos que se atrevieron a inicios de siglo, Amundsen fue el del polo sur, no recuerdo ahora el del norte, creo que fue Perry. Esos tipos se atrevieron hace un siglo sin la tecnología de hoy a conquistar las regiones más agrestes contra la vida humana. De hecho, los dos polos son literalmente dos desiertos. El del norte es un casquete de hielo flotante, pero en el sur hay tierra, hay un continente que tiene volcanes, montañas, lagos, que tiene de todo. climas extremos los dos. Y donde, por Y cierto, condiciones extremas. hay una base, creo que está en propiedad, es del gobierno ruso, no recuerdo ahora, o noruego, que es el Ruso. punto más frío de la Tierra, hasta 59 grados Celsius por debajo del cero. Menos 59 grados. ¿Usted se imagina? Ahora, yo estuve una vez a 25 grados bajo cero. En Yo he estado 10 y me Y quería... aguantate, Fafa. En porque Montreal. Yo me imagino Y que hasta el cuando pelo de la me di- cabeza se le oye, cuando engurruña. me dijeron el número de... Déjame los ver. grados. Y yo salgo y abro la puerta y caminé 5 pasos y me devolví corriendo. No aguanté. Yo he estado 10 Una cosa 10 grados bajo insólita. cero y eso es... Es terrible. Un día como hoy, en 1937, Walt Disney presentó su primer clásico de animación, Blancanieves y los 7 enanitos, para quienes llevan anotaciones cinéfilas, Walter Elías Disney. que fue la adaptación del cuento de los hermanos Grimm, que se publicó en el año 1812. Y para los que gustan de la literatura y la poesía como nosotros, un día como hoy murió el poeta español José Hierro, aquel de que le había llegado el dolor, por el dolor había llegado a la alegría y que supo por el dolor que el alma existía. José Hierro, Fafa, tú no te enamoraste con esos poemas de José Hierro. Yo creo que fue más de Nicolás Guillén y de Vallejo. De Neruda. No, de Neruda somos todos. De Neruda y Vallejo fueron los poetas con los que uno se asociaba en esa época. Le estaban haciendo una campañita a Neruda en estos días, por cierto, ¿Por un qué? movimiento femenino de que Neruda había sido un mal padre, de que había sido un mal esposo y que, sin embargo, celebrar a Neruda en esta época era desconocer derechos que se habían conquistado después. Bueno, una cosa a mí que me fuertísima. perdonen las luchadoras, porque yo creo que se admira al poeta. Del ser humano se sabe siempre que hay flaquezas. Yo
¿Qué le puedo decir? Que no podía seguirse haciendo la exaltación a Neruda por las faltas personales que él había tenido como Pero es que no se hombre. celebran las flaquezas personales, nadie celebra los defectos personales Oye, de es que nadie, tú es la tienes- obra. Tú tienes la obra y la conducta de la persona. Rubén Darío Ay, es Rubén el Darío, poeta de, azul. yo creo, de más alcance para la diversidad temática que se trata. Es un monstruo. Si Y- no fue el más grande, tuvo que ser del seguro de los dos más grandes. ¿Quién? Rubén Darío, los más grandes Claro. de América. Son los más grandes de América, pero el hecho es la diversidad temática. Y entonces Neruda era un cierto aventurero a nivel personal, pero siempre fue leal con su compromiso político. Tú sabes que eso es común entre los poetas, ese comportamiento, Fafa. No hay porque poeta serio. Yo no sé si no son serios. Yo sé que esa emotividad permanente, ese sentimiento multiplicado, esa Yo diría que ausencia de... Los artistas que están más cerca del mundo abstracto, los poetas entre ellos, los pintores, algunos directores de cine, no todos, tienden a lo que nosotros llamaríamos excentricidades. Usted quiere un ser más excéntrico que Muchos Dalí. son excéntricos, sí. Dalí era la excentricidad hecha persona, Andy Warhol, gente que tenía una visión del mundo, con la que usted podrá estar o no de acuerdo, pero no dejaba de ser interesante cómo la transmitían. Y luego ver los significados de cada cosa que exponían. Miren que yo soy más inclinado a otras artes, tal vez, que a otras formas del arte que la poesía, pero caramba, ¿cómo no reconocer la sensibilidad infinita de esos extraordinarios seres? Que también, por cierto, puede variar los gustos, pueden variar las preferencias. Algunos podemos preferir otras formas quizá un poquito más ácidas y reales de expresión. A mí me encantan más los ensayistas en las novelas, por ejemplo, o los cuentistas, pero hay quien prefiere entrar a Pero ese te mundo. pueden gustar ambas cosas. También. Te podrían gustar ambas cosas. No es antagónico. No son antagónicos. Y reconocer la belleza de cada uno de los textos, la literatura, la No es poesía, así mismo. ellas conviven Ahora, mutuamente. Lo que yo no conozco a nadie que no le guste el cine. Hay Ya- gente que no le gusta el cine. Hay gente que no, pero mira, Sí. preséntamelo Lo que no para hay convencerlo. es, lo No, que no, no hay es un es que tú literato eres- o alguien aficionado o amante de la poesía que no le guste el cine. Eso sí tú no lo Eso vas es a muy ver. No, difícil. mira, en mi pueblo se quemó el cine Ay, Dios. y duró como 10 años el pueblo sin cine y sin play. Ay, mi madrecita. Es decir, nada más habían dos centros. ¿Y qué? Por eso te hiciste revolucionario. Los centros de la prostitución. Quemaron el como una cine y Fafa actividad. se entregó al movimiento revolucionario. Los centros de la prostitución y la iglesia. Ay, mi madre. Y mi abuela El infierno y el me cielo. llevó a la iglesia y me preservó de la prostitución. Para que no fuera a lupanar. Ay, Ahora- recuerdo el cuento, sí. Yo te voy a decir una cosa. La literatura tiene un mérito. Ha tratado todas las facetas del sentimiento humano. Sin duda. A todos los Y de los niveles. hechos. Y Manuel Machado. Extraordinario. Tremendo. Oh. Y entonces, los poetas son la más alta expresión de la diversidad del alma humana. Porque aparece uno para la tragedia, para el heroísmo, para el amor, para esto. Todos los capítulos encuentran a alguien que poetiza sobre ellos. Eso es así. Y entonces es un problema del que uno no puede separarse. Es verdad que hace 100 años el poeta era una persona con una consideración y una valoración extraordinaria. Porque no había ninguna otra forma de expresión que no fuera la poesía o la literatura para quienes sabían leer. Pero la poesía tenía la gracia que tú podías poner declamadores y aunque la gente no pudiera leerla, podía disfrutarla. Sí, es así, es así. Entonces jugó un papel en la cultura inmensa. Yo le voy a agregar a lo que ha dicho Fafa una dimensión que también suele citarse poco del tema de la literatura. Estamos hablando obviamente de las expresiones artísticas, podría ser la que a usted le guste. Pero la literatura incluso logró hace mucho, antes de irnos a la pausa. Me preguntan aquí que si dentro de esas expresiones artísticas incluye Omega. ¿Qué vaina la gente con Pero Omega? mira, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero posiblemente lo que él expresa, las cosas que él expresa, mucha gente lo entiende de forma Oye, que... tanto que te gusta Machado y Neruda, ¿por qué tú pero- no hablas de Omega? Bueno, todo tiene un momento en la vida. Usted no puede celebrar los 15 años de su hija hablándole a lo mejor Sí, pero- de Metallica, tiene que Antes oír a de Cristian mira, Castro. Todo antes de tiene que su se vaya, momento y su espacio. Yo quiero decirle que en este mundo de la globalización y de la expansión hay una tendencia a no excluir nada.
al grado tal que por primera vez en la historia lo estrafalario es una moda. Ocupa un lugar. Estrafalario. Así mismo. Y en las canciones hay una degradación con relación a los valores que nosotros teníamos. No es verdad que en esa expresión de la vulgaridad hoy de la calle hay posibilidad de tú decidir que eso también va a prevalecer. Así Eso es es. transitorio. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy es viernes 21 de diciembre. Qué fecha más especial, qué fin de semana más largo y más bello. Ya camino al día de Navidad, que será el próximo lunes 24 de diciembre, día de Nochebuena, y el martes no laborable es 25 de diciembre, día de Navidad. La gente está feliz porque este es un fin de semana largo que nos va a depositar específicamente con esas dos fechas. Volvemos a laborar el miércoles de la semana siguiente, un fin de semana que usted puede aprovecharlo para estar con su familia y para darle el sentido que realmente debe tener la Navidad, pasarla con sus seres queridos, estar tranquilo tal vez en la tranquilidad de su hogar, en el seno de su familia, que pudiera ser en una montaña, en su misma casa donde usted vive, siempre y cuando lo dedique a esos seres especiales. No sé de qué manera les voy a explicar cómo voy a meter a Omega en un poema de Antonio Machado, aunque para mucha gente lo que dice Omega pudiera ser poesía. A mí no me parece, pero si a usted le parece que eso está lindísimo y que el mambo violento puede ser una poesía, pues qué bien. Pues qué bien, pero donde Machado dice que tenía una espina de una pasión, que logró arrancárselo un día y ya no sentía el corazón, y que aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? ¿En qué se parece eso a lo que canta Omega? Dígame. Lo que sí yo, donde le tiro la toalla a Omega es que él no se va a reformar en La Victoria ni en Najayo. Nada fácil. Que si se lo llevan al doctor Vergés, mejor, que no entiendo por qué Omega no tiene visita periódica al Centro de Intervención Conductual, él y todos. ¿Cómo pretenden entonces que se reforme si las cárceles son antros de corrupción, de violencia, de delincuencia y de narcotráfico? El que no sabe mucho sale de ahí sabiendo más. Bueno. O sea que, bien. Mira, hoy es una fecha, mencionabas, Yulisa, 21 de diciembre, y hay muchos hechos que pasan desapercibidos. Curiosamente, estos 2 días me ha venido a la mente la idea de que se puede desempolvar muchas veces efemérides que generan una enseñanza. Está muy de moda abjurar, maldecir todo lo que está relacionado al proceso del descubrimiento, al proceso de la colonización original, porque ciertamente mostró lo mejor y lo peor, y sobre todo esto último, quizás en mayor parte, del ser humano. Las conquistas nunca han sido por convencimiento, se han impuesto la fuerza, se ha impuesto la inteligencia en el campo militar, que no es otra cosa que el arte de matar, y muchas de las consecuencias de esos actos, vista a la luz del concepto que hoy tenemos de la humanidad, pues es bastante fuerte. Ahora, no deja de haber elementos o menos malos o positivos. Y muchas veces en la peor de las penumbras hay alguna luz. Un día como hoy, en el año 1511, de eso han pasado 6 siglos, ocurrió un hecho que no tenía precedentes y que fue tempranamente una voz de alerta para los excesos de ese proceso histórico. ¿Usted, quién no conoce la estatua de Fray Antón de Montesinos? ¿Quién no ha leído, aunque sea un poco, del Sermón de Adviento? Bueno, fue un día como hoy, por cierto. Pero hay un problema, se desconoce, se tiende a desconocer su autor. Y ese autor fue Fray Pedro de Córdoba, que fue el que escribió el Sermón de Adviento, aun cuando le tocó leerlo. Se leyó un día como hoy, por cierto. Eso le ganó el sitial que tiene Montesinos en el Malecón. Olvidado un poquito Fray Pedro de Córdoba, a quien más adelante se dirigió su líder religioso de entonces y le pidió, mira, vamos a bajarle un poquito el volumen al asunto. Le había pedido, pues, el virrey Diego Colón le pidió que bajara un poquito el nivel de beligerancia con el discurso a favor de los aborígenes y contra los abusos, porque ofendía, eso entendía el virrey, el hijo nada más y nada menos del descubridor, del almirante, que de alguna manera atacaba el estilo de vida de la élite que ya en la época se había instaurado en la colonia. Bueno, pues al domingo siguiente, este hombre olvidado por la historia, Pedro de Córdoba, escribió un sermón más duro todavía, más fuerte, más beligerante, más agresivo en la defensa de los aborígenes, y
pues terminó por escandalizar más todavía a la cultura de la época, la cultura primeriza que había en la época. Habló por primera vez, quizás se adelantó siglos, a hablar de igualdad, de que no había diferencias entre los hombres a los ojos de Dios. Denunció la esclavitud, denunció la servidumbre, siglos antes de que los abolicionistas lograran ganar una guerra cultural que tardó más de 100 años, 150, 200 años, desde la fundación de las sociedades abolicionistas a comenzar a conseguir la abolición. Siglos antes de que se hablara de derechos, de que se mencionara por primera vez el concepto de la palabra derechos, sirvió ese sermón para decirle a la gente que la inteligencia, que lo que nosotros le decimos ahora el discurso de avanzada, ya venía sembrándose en la mentalidad de personas como esos dos frailes. Esta efeméride es interesante porque la primera vez que en territorio dominicano, en territorio de la República, aunque no estábamos ni cerca de ser una república, se generó una discusión teológica a partir de esos dos sermones que degeneró en una discusión en España, la famosa Junta de Burgos, donde apenas un año después, y después de muchas discusiones, surgirían los primeros preceptos, las famosas leyes de Burgos, donde de alguna manera se admitía que tenía que cambiarse la forma de tratar a los aborígenes. Las leyes de Burgos se llamaban ordenanzas para el tratamiento de los indios. Recuerde que el nombre de indios, un nombre errado, equivocado, producto de que se pensaba que llegaban o a Catay, China, o a la India asiática, se quedó dentro del idioma, dentro de la semántica popular como el nombre, el apelativo que se le dio para siempre a los aborígenes. Todavía incluso muchos siguen o seguimos hablando de indios. Esas leyes no fueron cumplidas del todo y se tardó mucho tiempo en crear conciencia. Incluso en las islas hay que decir que probablemente fueron inútiles en la práctica. Ya para las primeras décadas del siglo XVI se había exterminado al aborigen, al arahuaco taíno, pero en tierras continentales, producto de una serie de cosas distintas, además de una mayor población aborigen, no desapareció, todo lo contrario. Hay países que hoy en día su fenotipo sigue siendo, el de su habitante común sigue teniendo rasgos aborígenes. Países como Guatemala, incluso el 80 y tantos % de su población es directamente descendiente de la población aborigen. Y bueno, no olvidar, pienso, a un ser del que se habla muy poco, aunque Fray Antón de Montesinos haya tenido el honor de haber dado el sermón de Adviento, fue Pedro de Córdoba, su ideólogo, y Pedro de Córdoba es la primera figura, al menos en cuanto al pensamiento y la idea, que irrumpe en el pensamiento colonial y dice que esos seres tienen alma, son iguales ante los ojos de Dios y que ante los ojos del Creador no había diferenciación étnica, y denunciaba pues el tratamiento de la encomienda, la servidumbre y la esclavitud siglos antes, como decía Yulisa, de que el concepto de los derechos del hombre llegara tras la Ilustración europea. Hoy hay varias efemérides interesantes a propósito de que estamos hablando de el día en el que cayeron varios de los integrantes del movimiento del 14 de junio, de que estamos hablando de que un día como hoy se pronunció también el sermón de Adviento, el del padre Fray Antón de Montesinos, ese famoso sermón en defensa de los indios en la Catedral de Santo Domingo y frente a las autoridades de la colonia. Pero hay otros, José Luis, que nosotros pudiéramos servirnos el derecho de pronunciarlos. Un día como hoy se habló de que Thomas Alva Edison, el anuncio lo hizo el New York Herald, que Thomas Alva Edison había inventado el alumbrado por electricidad. Eso fue en el año 1879. Wow. Y un año como hoy, las mujeres votaron por primera vez en Noruega, en el año 1901. Uno de los primeros países. El primero fue Nueva Zelanda en 1893, pero fue, si no fue segundo o tercero, por ahí tiene que estar. Por ahí tiene que Correctamente. estar. Además, hay algunos que a ustedes les van a parecer de lo más interesante, porque algunas cosas que se anunciaron un día como hoy siguen estando todavía en el inconsciente de la gente, precisamente porque no se han resuelto. Hace unos años, un día como hoy, fue cuando por primera vez la justicia norteamericana empezó a hablar de Odebrecht. Para quienes le dan seguimiento a este caso, que ha ido perdiendo importancia en la medida que muchas otras cosas, sobre todo el tema haitiano, ha ido ganando espacio, el tema de Odebrecht se inició en Estados Unidos un día como hoy, por cierto. Además de eso,
Fafa y José Luis. En el año 2016, gracias, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica la investigación a la empresa constructora brasileña Odebrecht, en la que se le acusa de pagar sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluida la República Dominicana, con el objetivo de obtener contratos de obras. Hoy, 21 de diciembre, pero del año 2016. Les tengo una interesante, memoria contra el olvido. En el 2008, 21 de diciembre, el Poder Ejecutivo indultó a 4 de los condenados por el expediente del Plan Renove y a la ex vicepresidenta del desaparecido Banco Intercontinental Baninter, Vivian Lubrano de Castillo, aquella señora que supuestamente era una jefa del Baninter y que desde que pisó la cárcel, desde que la olió, empezó a tener una serie de vértigo, de ataques emocionales, de claustrofobia, le dio de todo. Podía trancarse en el banco, hacer todo lo que no se debía, pero no podían trancarle en la cárcel a que reflexionara sobre lo que había hecho. Los indultos, que por cierto se creó una comisión para ellos, terminó disolviéndose después porque diferentes periodistas de medios de comunicación decidieron que su nombre no iba a estar involucrado en una comisión donde los indultos no eran tomados, seleccionados de la mejor manera posible. Terminaron saliéndose y uno no sabe en qué fue a parar la comisión de indulto, pero ya eso ni se menciona. Creo que desde hace aproximadamente 8 o 10 años no se habla de un indulto, a menos que lo estén haciendo en silencio y que la población no se dé cuenta. Hoy es viernes 21 de diciembre, nos vamos a una pausa y regresamos con más en este Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5:44. El juzgado de la instrucción de María Trinidad Sánchez dictó 3 meses de prisión preventiva a 4 personas que participaron en el intento, en la fuga consumada del interno Jorge Gabriel Báez Abreu, condenado a 30 años, quien se fugó de un centro de salud de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez. Una gente que está condenada a 30 años, que quizá apeló y se la denegaron, imagínese usted si no va a estar dispuesto a fugarse. El tribunal dictó la pena al cabo de la policía Angelina Berroa Martínez, quien trabajaba para el DICRIN en Santiago, a Richard Jonathan Infante Pérez, señalado como la persona que sirvió de intermediario entre Kelvin Domingo Almonte Cabrera, quien se encuentra prófugo, y el señor Eduard Jeremías Maldonado Reynoso, para la renta del vehículo utilizado para la fuga de Báez Abreu del centro de salud. De igual modo, informa que dictaron medida coercitiva consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica contra los cabos del ejército, Dahuel Manuel Cuevas Urbáez y Mario Marte Álvarez, quienes custodiaban al interno al momento de la fuga. Esos eran los 2 miembros del ejército que tenían 2 M16 y parece que los desarmaron. Mientras tanto, tienen una medida de impedimento de salida. Tras el inicio de las investigaciones a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 146 de la Constitución y varios artículos del Código Penal Dominicano en perjuicio del Estado. Todo esto ha sido explicado en un comunicado del Ministerio Público, quien dice que continúa con las investigaciones a los fines de determinar la posible participación de otros ciudadanos vinculados con los hechos ilícitos investigados. Y el hombre, nada de aparecer. Qué fuga tan grandiosa. Por cierto, una información importantísima, vital para este programa. Dice Eddie Alcántara que sabe que va a ser difícil para ustedes sin él. Para nosotros sin él en cabina. Dice Eddie, pero para el programa. Y sin embargo yo le digo, pero que hagamos un esfuerzo. Oye, ¿cuál es el secreto? Ninguna ausencia en este programa se nota. Atención. Porque los que se quedan hacen el trabajo por lo que se van. Yo estaba oyéndolo a ustedes como si estuviera aquí. Sí. Entonces, Eddie tiene que saber eso. Nosotros trataremos de que no se note su ausencia. Eddie, Fafa se resiste a admitirlo, pero está bien. Está en la fase de negación. ¡Qué barbaridad! Servimos nuestro primer boletín gracias al diario digital de la Z101. La encargada de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Sargento Marina Muñoz, confirmó a Z Digital que miembros de ese equipo sofocaron un incendio que se produjo en la fábrica del grupo Céspedes Reina, ubicada en el sector Villa Aura de esa demarcación.
sostuvo que de ese departamento salieron 4 unidades, a lo que se sumaron 2 más del Distrito Nacional. Hasta el momento se desconoce la causa del incendio y la magnitud de los daños. La gente corrió despavorida desde las 10 de la mañana cuando se percataron que se había incendiado la fábrica. Todos, obviamente, temerosos de que ocurriera alguna explosión. El Pleno de la Cámara de Diputados devolvió este viernes a la Comisión de Industria y Comercio por segunda sesión consecutiva el proyecto de ley para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. El vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, solicitó que el proyecto vuelva a comisión para ponderar varias propuestas de modificación realizadas por legisladores de diversas bancas. La diputada de Puerto Plata, Ginette Burnigal, planteó que si vuelve a comisión a plazo fijo, para realizar las modificaciones pertinentes a la iniciativa legislativa. La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, la señora Robin Bernstein, envió un mensaje al país en el que dijo que uno de sus objetivos personales y profesionales para el 2019 es hacer que ambos estados estén aún más unidos y más fuertes. Estoy muy emocionada por la llegada del nuevo año 2019, ya que me brindará la oportunidad de implementar más ideas, proyectos y programas que fortalecerán nuestra relación, destacó un comunicado publicado en la página web de la embajada. El diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Félix pidió este viernes a las autoridades del gobierno central poner mayor atención a los puntos fronterizos, ya que la propagación de casos de rabia que existe en el país podría venir desde el vecino país de Haití. Otra, Iván, dos. El legislador por la provincia de Pedernales manifestó que el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza deben poner atención a la situación, pues alega que la referida enfermedad no es originada en República Dominicana. Los manifestantes aglutinados en la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamaron hoy a realizar un cacerolazo y pitazo en todo Nicaragua como forma de protestar contra el presidente Daniel Ortega, a quien culpan de la muerte de miles de personas en protestas antigubernamentales. El cacerolazo y pitazo fue citado para este viernes a las 6 de la tarde, al que podrá unirse cualquier nicaragüense desde su vivienda o automóvil. El llamado emitido a través de las cuentas oficiales en redes sociales de decenas de movimientos aglutinados en la unidad se da un día después de la poca convocatoria que tuvo un paro de consumo. Los manifestantes han utilizado los más diversos métodos de protesta. Desde que en noviembre pasado la Policía Nacional prohibió actividades sin su permiso, pese a las críticas porque la medida contradice la Constitución de Nicaragua, que garantiza la libertad de expresión sin necesidad de licencias. Y mientras, en República Dominicana, los camiones con las cajas por las avenidas del país son asaltados. Los videos se han hecho virales, la gente ha decidido asaltar y saquear los camiones, muchos del plan social de la presidencia, los que cargan las cajas que van a ser repartidas a los ciudadanos, aquellas que en total costaron 1.400 millones de pesos. Oigan esto, 1.400 millones de pesos que desde ayer para acá lo van saqueando de camión en las calles de la República. Y los otros camiones que no son del plan social, si llevan saco, funda y caja, bueno, pues de ñapa lo saquean también. Tú te imaginas, me dijo un tipo, 1 millón es 1.000 por 1.000. 1.000 veces 1.000. 1.000 por 1.000. 1.000 por 1.000. 1.000 veces 1.000. Es decir, es 1 millón de veces 1.000. 1.000 veces 1.000. No, 1.000. 1.000 veces 1.000. Correcto. Entonces, 1.000 veces 1.000. Y son 1.400 millones. ¿Cómo? Tú póngale el número. 1.000 por 1.000 por 1.000 por 4. Lo que te quiere decir es que 1.400 millones para un país que lo que tiene son 10 millones. 1.400 millones. Te permiten que tú puedas repartir entre esos 10 millones 14 millones con cada uno. Sería más o menos, podría darle a cada uno unos 140 pesos. No. Sí. 10 millones por 140. 10 millones por 100 son 1.000. 10 millones por 10 serían 100 millones.
Serían 1.400 pesos. Ahora sí, 1.400. Ahora sí. Sí. Tú sabes lo que son 1.400 pesos para todos los tigres que le rindieron al gobierno, le vendieron al gobierno. Lo que ellos están distribuyendo ahí, seguro que fueron los más beneficiados. Las concesiones para comprar, para repartir. 140. Y aparecer que están repartiendo cosas y es usando la miseria como una forma de seguir usando los recursos públicos para repartírselo entre los que administran. Eso no es un acto de solidaridad, sino una burla a este país. Pero bueno, eso se da todos los años, Fafa. No, todos los ayer años. nuestro comentario a primera hora era que no importa si el reparto es organizado, si es en fila, si es con educación. Por sí mismo eso significa una derrota del sistema. Claro. Que usted Eso es perpetuación de la claro, pobreza. es la perpetuación de un modelo que fabrica gente que sin esperanza, sin lograr que el sistema le prepare por la vía de la educación para insertarse en un tejido productivo Eso es populismo. que Fafa cada día aquí lo denuncia, siempre insiste en eso y lo acompañamos en la denuncia. ¿Qué estamos haciendo para maximizar nuestras capacidades productivas? Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es que la educación, tanto primaria, secundaria, técnico profesional, de grado y posgrado, forme recursos humanos capaces de integrarse a las distintas fases productivas que la nación en teoría incentiva y diseña y le abre espacio incluso para la que viene de fuera. En la práctica eso no es así. Se le ha dado a un montón de gente la esperanza de que si el Estado, de que su única esperanza de vida es estar en una nómina del Estado. Y eso, señores, es importante saberlo cuando el Estado no genera riqueza, sino que toma la de otros. Pero además te dejan ver que no hay otra manera de darte la cena del 24, Sí, porque tú no sí. la puedes producir. Claro, el gobierno te la da, no ni te vía da la salarios. herramienta, pero te da la comida, te da el ron para que te No, pero ¿y emborrache. qué comida? ¿Y qué comida? Te Porque, da el ron porque para no te está dando precisamente un No, foie comida gras indefendible. y paté de cerdo. Indefendible. Pero además, oigan esto, además se lo da de una manera indigna, porque no hay forma, todo lo que reciben la tarjeta Solidaridad, el bono hogar, el bono luz, etcétera, de hacerle un depósito adicional. ¿Cuánto vale la caja, José Luis? 300 pesos, 400 pesos, que se lo depositen en la misma tarjeta Solidaridad, pero no, se necesita el show off de plantar una patana, plantar un camión, llevar un reguero de guardia, poner la gente a hacer fila, agua o solo sereno, y que se vea que le están Pero la entregando pregunta una es, caja. ¿y tú sabes lo que es favorecer a los amigos que te sirven? Bueno, Los porque ahí viene ingredientes. es una forma de un robo colectivo. Es una forma de cooperación mutua. Ahora, ahí viene también la parte de imagen, poner al político a que entregue la caja y que se vea aquel paternalismo trasnochado de que yo te estoy dando la cena del 24, no tus impuestos. Recuerden el artículo no de tu los dinero. sobrecitos. Pero oye una cosa. Bueno, él estaba hoy dando caja también, por cierto, el de los sobrecitos. ¿Quién es de los sobrecitos? Leonel. El artículo Yo de no los sabía. sobrecitos. Miren, también tiene que ver con una expresión grave, que es la corrupción de la política, la degradación de la política. Yo insisto que la política es el más grande servicio humano. Uno buscar el apoyo de la gente para hacerse responsable de su vida. No hay nada superior a eso. Pero por ese mismo hecho de lo que significa la política, se ha convertido en el más rentable de los negocios. Porque los políticos además son los que pueden cubrir el aprovechamiento que hacen del ejercicio del poder y usar la autoridad precisamente para multiplicar las inmensas posibilidades que abre el mando. Hay que hacer un movimiento para recuperar la política, para que vuelva a ser servicio. Esto no es un problema del líder haciendo declaraciones. La mayor parte de los compañeros de uno que están en los partidos tomando cuerpo para la campaña electoral, lo están haciendo también con esas ideas, buscando con quién se comprometen, a qué pueden aspirar o con quién se asocian. Y su preocupación es que están haciendo el mejor uso de su tiempo en cuanto a saber que si le va bien, resolvieron su problema. Si la política no puede ser esa vaina que sea hasta ahora, porque eso que pasa, uno lo ve el detalle solo, pero en el fondo es la expresión de esa degradación absoluta de la política. Una cosa sí es cierto, sea el camión del plan social, sea de una compañía privada, esté rotulada como del gobierno o no esté rotulada, se justifiquen o no los 1.400 millones de pesos en cajas de comida para la gente que no puede tenerla. No hay justificación para que los ciudadanos saquen los camiones No, tampoco. en la calle. Porque al mismo tiempo insistimos. No hay
manera de Es justificar que, es esa que el acción que crea la cultura mendigante también crea la cultura, del saqueo. obviamente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Fafa está haciendo consultas aquí en la pausa. Como esto es en vivo, se oye, a Fafa no le importa. Son las 6:01 de este 21 de diciembre, viernes. Cerramos una semana que nos va a depositar abriendo la siguiente en el día de Nochebuena y por consecuencia el martes en el día de Navidad. Nosotros tendremos un fin de semana largo y regresaremos el próximo miércoles. Toda la gente en las calles habla del reparto de las cajas navideñas Fafa y según me han informado, el plan social ha tomado la medida de en algunos municipios, en algunas provincias, entregarlo casa por casa. Bueno, si ya lo gastaron, ¿qué se va a hacer? Entonces hoy, sobre todo para las nuevas generaciones, el 19 de diciembre fue el día que murió el coronel Lora Fernández en Santiago, en un acto que conmemoraba los 6 meses de la muerte de La Fernández batalla del Domínguez, Matún. en el Matún. Sí, la batalla del Matún. 19. El día 20, estamos hablando de 1965, el día 20 de 1962, 3 años antes, se había celebrado las elecciones que ganó Juan Bosch. Y el día 21 de diciembre del 63 fue el día en que en Manacla fusilaron a Manolo Tavares con 14 compañeros más. Es decir, que estos 3 días de las Navidades están ligados en cierta medida a uno de los momentos donde el esfuerzo por la democracia ha sido más fortalecido y más vigoroso. La Navidad está muy vinculada a nuestra historia. Claro, entonces yo quiero compartir por un problema también de cumplimiento moral con el recuerdo de lo que fueron mis compañeros. Manolo Tavares fue un símbolo de una época y fue un símbolo porque además de su calidad, él era el compañero de Minerva y ambos estuvieron solos en la cárcel cuando crearon el movimiento y este fue develado. Manolo fue torturado bestialmente en la cárcel y la experiencia de Minerva fue también inolvidable. En esa época había un concepto, una frase de Martí que sobre todo Manolo y Minerva hicieron muy populares. Cuando se muere en brazos de la patria agradecida, termina la muerte, la prisión se rompe y empieza al fin con el morir la vida. Era una generación de gente que no pensaba en la política como oportunidad para sí, que asumía el compromiso frente a una dictadura totalmente intolerable y absolutista de saber que caminaba a padecer la tortura o la muerte segura. Y a pesar de esa perspectiva, nunca se detuvieron. Manolo y Minerva fueron los que organizaron en el 59 el movimiento 14 de junio. Eran también el jefe y la orientación fundamental de la época. Bueno, fuimos a la cárcel, asesinaron a las hermanas Mirabal estando Manolo preso y le llevaron a su celda. Él estaba con Leandro Guzmán y con Pedrito González, que eran los otros 2 esposos de las hermanas Mirabal, de María Teresa y de Patria. Y estando los 3 ahí, fue un burlón y sádico oficial y le tiró un periódico del Caribe. Tal vez a ustedes les interesa leer eso, donde aparecía 3 hermanas y el chofer mueren en un accidente automovilístico saliendo de Puerto Plata. Así como él se enteró. Así como estaba. Y se lo entregaron a ellos desnudos Wow. en un cuarto. Esa gente, hay que saber la conmoción que fue para ellos recibir esa burla. Sin embargo, tuvieron la interés de persistir hasta que ocurre la muerte de Trujillo. Ellos estaban presos. Manolo fue de los últimos que pusieron en libertad. Y entonces lo que se hace es organizar públicamente el movimiento por lo que él había estado encarcelado. Manolo había sido elegido presidente de ese movimiento revolucionario 14 de junio, cuyo nombre fue en honor a la gente que vino el 14 de junio de 1959 a tratar de organizar un levantamiento que acabara con la dictadura. Y ahí vinieron gente de Cuba, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, que nos acompañaron en ese esfuerzo. Bueno,
Esos expedicionarios los mataron a todos, dejaron 4, 5. Hubo uno 6. que no lo mató el ejército, sino que lo mataron los mismos campesinos allá. No, eso es cuento. Eso es cuento. Porque los campesinos andaban acompañando a los militares. Lo que ocurre es que era tal la bestialidad que se creaba contra los enemigos de Trujillo que tenían licencia para picar a todo el mundo. El hecho cierto es que ese acontecimiento de que 196 extranjeros vinieran aquí a morirse estremeció a nuestra generación. Para una gente de mi época que tenía entonces 20 años cumplidos y que estaba entrando a la universidad, tú ver ahí la flor y nata de una juventud combatiente, algunos que tenían rangos en su pueblo, como era el capitán cubano que vino en esa expedición y que está vivo todavía. Que ahí venía todo el resumen del exilio dominicano más decidido, y esa gente lo liquidan rápidamente en las montañas, pero no pudieron detener el impacto que fue en la conciencia de todos nosotros. Y yo creo que se creó una atmósfera donde uno no pensaba en sí mismo, ni en favores, ni en recursos, sino que era una compulsión moral. ¿Cómo es posible que tú seas indiferente en una sociedad donde uno presenció ese sacrificio y esa entrega de gente que estaba muy bien fuera del país? Y así es que se crea el 14 de junio. Y en esa atmósfera que se reúnen todo el esfuerzo interior. Yo era parte, sobre todo, era amigo de Minerva, tenía una relación con 2 sobrinos de ella o primos, Ezequiel González y Pachico González, y teníamos una estrecha relación porque vivíamos cercanos en el mismo campo. Y esa mujer era un estímulo, era un aliento. Ella nos llevaba 12 años a nosotros y uno en esa época la veía con la distancia de casi la madre, pero espiritualmente ella era una guía. Y esa mujer y ese hombre organizan el país entero. Yo ayudé a organizar la participación de los religiosos porque coincidió con las vacaciones de 1959. Y decenas de seminaristas y de curas participaron también en ese movimiento. Yo tengo presente, sobre todo de esos religiosos, a Luis Ramón Peña González Papilín, un héroe de la iglesia que ella ha abandonado, era de la Romana, un muchacho muy valiente, que fue capaz de yo ir a visitarlo a Romana y él ir al campo de Conuco en el estímulo de los intercambios. También murió Marién García, otro seminarista, mocano, decenas de sacerdotes, sobre todo el Padre Cruz. Pues esa conjunción de religiosos, de trabajadores, de intelectuales, es la que terminaron ellos coordinando en la dictadura y reuniéndose el día 9 de enero en 1960 en una finca de Mao, de Charlie Bogar. Y al día siguiente de estar reunidos en la finca comenzaron a detenerlo porque había habido una delación. Entonces fuimos llevados a la 40, a un centro de tortura inmenso, brutal. Y ahí se afirmó la conciencia de que éramos un movimiento nacional, descubriéndonos unos a los otros. Pero también ahí comenzaron a desaparecer a gente como el doctor Tejada Florentino. ¿Que lo torturaron? Lo torturaron y lo mataron, lo desaparecieron. Ahí desaparecieron decenas y decenas de gente. Yo tengo un compromiso con que ese recuerdo no se disuelva. ¿Qué pasó con la Comisión de la Verdad? Que, por cierto, tanto se habló, tanto prometerle a la gente, tanto discurso político, de que los que habían participado en todas esas muertes iban finalmente a pagar. ¿Nunca pagaron? Nunca pasó de una propuesta. El hecho real es que aquí se crea ese movimiento. Manolo sale de la cárcel y organiza públicamente entonces el 14 de junio. Su comité central estaba en la Duarte, esquina Hosto, en el 2º piso. En ese tiempo el Conde era la base fundamental de la ciudad. A la izquierda del 14 quedaba el PRD y más abajo quedaba otro partido nacionalista revolucionario. Y frente al Parque de Independencia quedaba Unión Cívica. Ahí estaba centrada toda la oposición que se organizó post-Trujillo. En ese tiempo, el 14 no fue a las elecciones de 1962, porque en la cabeza de ese grupo de dirigentes del 14, lo que estaba presente era la experiencia latinoamericana. Aquí no habrá cambio si no hay un ejército popular que se construya. Y ellos no fueron a las elecciones.
sino que comenzaron desde ahí a organizarse. En ese orden, cuando Bosch gana el 14, que no participó, sí reconoció que Bosch era la expresión de la mayoría del pueblo, que el gobierno del PRD era la expresión y el deseo del pueblo que lo había escogido, y reconoció su victoria como tal y se la comunicó a Bosch y a toda la gente. 7 meses duró el gobierno de Bosch y los militares lo tumban, y entonces Manolo Tavares, que no había participado en las elecciones, se pregunta: ¿y qué vamos a hacer nosotros? Organizar la lucha porque vuelva al poder el gobierno que el pueblo se había dado. Y ellos prepararon una resistencia para promover el retorno de Bosch y del PRD al poder y la vigencia de la Constitución. Y eso fue una sorpresa, porque ese partido no había participado en las elecciones, pero tenía la comprensión de que eso era lo que expresaba la voluntad de la gente. Y el 14 se fue a la montaña el 28 de noviembre y el golpe había sido el 25 de septiembre. A los 2 meses del golpe de Estado, ellos se alzan y hacen 6 frentes. No tenían preparación, tenían entusiasmo. No tenían ni experiencia ni mandos adecuados para eso, pero era una actitud. Ni siquiera entrega. Las armas que necesitaban en armas cantidad. Sí. Entonces esa gente Ni las fue a la provisiones. montaña. Mucho duraron, Fafa, duraron 2 meses casi. Tumbaron a los otros frentes y un día como hoy, como dice aquí, un día como hoy, a las 6 menos 25 minutos de la tarde 21 de diciembre, fue detenido en una emboscada Manolo y 14 compañeros que venían con bandera blanca a entregarse. Sí, porque esa había sido la disposición, el acuerdo, Entonces, que ellos iban a entregar y le iban a respetar la vida. Habían dicho eso y el Pero que fue un pusieron a engaño. hablar fue a una persona que había estado preso junto con Manolo, que era de los Tavares de Payá. Entonces él oyó eso, ellos creyeron. Y bajando le hacen la emboscada. Y aquí dice: hubo un parlamento de 10 minutos entre los presos que llegaban y la patrulla que lo detiene, que transcurrieron rápidamente y se procedió a fusilarlo después de pedirle a todos, de imponerle a todos que se desnudaran. Una ejecución. 14 junto con Manolo murieron ahí. Yo no puedo un día como hoy, estando en un medio como este, pasar por alto esta fecha, porque mucha gente no sabe la repercusión que tuvo ese sacrificio para que se comprendiera que la democracia nos imponía una posibilidad de un gobierno elegido por nosotros y de una constitución que todavía no ha sido superada. Por eso, en memoria de ellos, yo quería hacer este comentario y en el próximo espacio mencionar los nombres de todos los que murieron con él. Así es. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:18. Hoy, 21 de diciembre, recordamos la caída de Manolo Tavares Justo y sus compañeros en las Manaclas. Fafa ha hecho digamos que un resumen de lo más interesante, un comentario sobre todo lo que vivía la época, sobre qué nos esperaba a nosotros como país y cuál era la condición política que dio como resultado la persecución, digamos que la captura y la ejecución del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, alias Manolo, y de todo su equipo del Frente Enrique Jiménez Moya, un 21 de diciembre del año 1963. Pero tal como tú decías, Fafa, ahorita, y hemos continuado la conversación en la pausa, y esto es lo interesante de la radio, Manolo Tavares Justo no estaba solo, no era una cabeza individual, tenía un equipo y todo ese equipo se movía monolíticamente, y de no haber sido por la manera como se construyó ese equipo que acompañaba a Manolo Tavares Justo, no habrían sobrevivido ni siquiera un mes, que como decíamos ahorita, con las pocas armas que tenían, con la poca sofisticación, con la poca telecomunicación, inclusive con pocas provisiones, mucho tiempo duraron en esa montaña. Había un sentimiento en desarrollo en el país, que era el impacto de la Revolución Cubana, que había probado que tú podías derrocar a un dictador.
Sí, a con el Batista pueblo de no armas. habían acabado de acabar. Y Fidel tuvo una gravitación en todo el continente extraordinaria. Pero República Dominicana no vivía la misma condición que había vivido Cuba con Batista para Sí, que se diera un movimiento igual. El hecho es que de Cuba fue que vino la expedición del 14 de junio. Sí, se entrenaron Y allá. de ese punto de vista fue el ejemplo cubano y la colaboración de ellos la que desató ese sentimiento en que Manolo y Minerva terminan organizando sin precedentes. El más amplio movimiento contra Trujillo fue ese 14 de junio. Pero esa situación hizo que la gente nuestra no tenía preparación, ni militar, ni política, para hacer una acción de ese tipo. Pero bajo el impulso emocional que aquella época representaba, todos nosotros, la mayoría de la gente nosotros creía que no había alternativa más que luchar independientemente de que tú no tuvieras ninguna posibilidad real de pensar en una victoria. Una vez ya confirmado Donald Reed. No, inmediatamente tumban a Bosch, que es el 25 de septiembre, se crea una persecución porque se ilegaliza el 14 de junio y se ilegaliza el PRD. Y desde ese punto de vista teníamos locales en todo el país y en todas las partes preso y preso. Y es ahí clandestinamente donde en esos 2 meses se organiza entonces el levantamiento guerrillero. No teníamos mucha base, ni visión, ni recursos, ni armas importantes. Lo que había era la determinación y el coraje. Y eso tuvo un valor. A pesar del costo tan alto que fue la muerte de esa generación de combatientes, tuvo un significado extraordinario. Y es que como Manolo murió luchando por que volviera al poder el gobierno que el pueblo se había dado, y que además se restableciera la Constitución, esa fue la bandera que ellos levantaron, se convirtió ese grito en un reclamo que terminó siendo tan poderoso que encontró militares en la Fuerza Armada que lo hicieran suyo. A veces los procesos tienen un costo muy grande, pero uno no lo puede entender si separa una cosa de otra. Hay que pensar lo que esos militares de un gobierno golpista, que son de la Fuerza Armada, que asesinan a Manolo y esa gente, meses después, ellos, asumiendo el grito de esos muertos, fueran capaces de enfrentarse entonces al poder hasta de Estados Unidos. Sustituyeron la posición de quien habían matado, el ideal. No, y sobre todo en un país que la dictadura había hecho una desolación inmensa saliendo de toda la gente de alguna trascendencia. Minerva tenía una significación que rebasaba los vínculos políticos. Manolo, yo he dicho que como yo los conocía a los dos, hice el factor de más significación era, y el ejemplo, tú te imaginas una mujer que se le paró a Trujillo. En Lo que aquella representaba época, eso. porque decirlo en este momento, No, para la gente que no vivió esa época, y yo tal le vez no cuento, tiene un igual significado. Minerva era estudiante universitaria, era muy linda. Trujillo muy era el activa. rey. Y Trujillo, coño, le dice que él está haciendo una fiesta para que le lleven la gente más importante de la provincia de Y Payá, las que era muchachas Moca. más bonitas. Y a ella, pero oye la cosa de la vida. ¿Tú sabes quién era el gobernador de Moca cuando hicieron esa invitación? Bien. Antonio de la Maza. Y fue Antonio de la Maza que fue a invitar a Minerva y a su familia al encuentro de San Cristóbal, Con el jefe. donde el jefe intentó apretar a Minerva como hacía con toda la gente, se la pusieron a bailar y él le dijo, porque lo vio, ¿a usted no le gusta mi política? Y esa tigra le dijo, no, jefe, no me gusta su política. Ajá, le voy a mandar un grupo de oficiales jóvenes para que la convenzan. Y ella sonriendo le dice a Trujillo, y si yo los convenzo a ellos. Y el jefe no aguantó esa vaina y fue y la sentó y salieron. Y al otro día estaban presas Esa todas. simple conversación le comenzó a causarle la No, y le muerte. suspendieron la universidad. Y tuvo... Sí, se la restablecieron meses después por la intermediación No, de... fueron y la llevaron y tuvieron 2 meses presa aquí en el Hotel Presidente y el papá de ella en la Fortaleza Osama. Es decir que parte de lo que uno recuerda hoy es un resumen heroico. Y así de hay la gente que mayor quiere calidad que vuelva humana. a Trujillo. Así hay gente que dice que este país ¿Tú necesita sabes lo un que pasa? Trujillo. Es que tenemos un déficit pendiente. Muerto Trujillo, nos dedicamos entonces a construir otras ilusiones y no hicimos una evaluación de la presencia de Trujillo en la conducta y la visión de los dominicanos. Trujillo se está riendo desde el alma de los dominicanos. Claro, de porque este no ha pueblo. muerto. Hemos permitido que permanezca vivo en la intención Tú de te mucha ima- gente. El uso de la política como un recurso para enriquecerse es el modelo de Trujillo. Sí, señor. Él se hizo dueño del país. Sí, la corrupción. Entonces, todo lo que vino después
fue seguidores, que hoy está tan arraigado el uso de que el que va a poder y no lo aprovecha es un pendejo. Así, lo vivimos reivindicando todos los días. Entonces, todos Trujillo los días. tiene que ser desarraigado del país para que en la práctica de la política se vea que la política es servicio, que la política no es una maquinación para tú salir de tus adversarios, para tú enriquecerte, para tú consagrar tus recursos y hacerlo crecer. La política es otra cosa. Y yo entiendo que ahora, al recordar en este momento un hecho como ese de la muerte de Manolo y sus compañeros, lo que para mí tiene más trascendencia es que se recuerde la integridad y la voluntad de ellos de servir, no de servirse de la política, de entregar con su sangre su vida en plena juventud, con la idea de abrir un camino que no hemos alcanzado todavía. Vamos a hacer una pausa y venimos de inmediato. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:28. Hoy, temprano en la mañana, sucedió algo que merece ser comentado sobre la política estadounidense. Renunció el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor James Mattis. Una figura que, dentro de lo que es el gabinete del presidente Donald Trump, le dicen de una manera jocosa el adulto de la sala. O sea, una persona medida, con sapiencia, con experiencia, un militar de carrera, una de las personas que tienen más experiencia en política exterior, es uno de los personajes más respetados de todos los funcionarios que tiene el presidente Donald Trump, pero habían tenido diferencias, desacuerdos sobre el abrupto retiro de las tropas estadounidenses de Siria, y tras casi 2 años de discordia sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, el señor James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos, decidió renunciar. Y en la carta que le envió al presidente Donald Trump, él le decía: yo renuncio porque usted tiene derecho a contar con un secretario de Defensa cuyos puntos de vista estén más alineados con los suyos. O sea, mis puntos de vista y los estaba suyos. diciendo, me voy por incompatibilidad. De caracteres, exactamente. Pues el secretario de Defensa es un general retirado de la Infantería de Marina. Esto es un fuerte golpe para el gobierno del presidente Donald Trump, porque él era la opinión más sobria, experimentada y moderadora de todo el gabinete del presidente Trump. Esto además lo hace quedar un poco mal, y no quiero yo ser quizás demasiado enfática en esto, pero no va a ser positivo para la imagen del presidente Trump, porque estamos hablando que sus personas de mejor imagen han ido tirándose del barco, a pesar de que el presidente Trump, que tiene una buena política económica, que ha tenido una especie de política migratoria controversial, pero apoyada a lo interno de los Estados Unidos, empieza a dejar ir personas que alineaban la responsabilidad de su gabinete, que alineaban la imagen de respeto del gobierno de los Estados Unidos. Se va James Mattis, pero ciertamente vendrá otro. Pero, oye, una cuestión. ¿Qué traduce este hecho? Yo he estado diciendo aquí que estamos asistiendo a un momento que no es fácil percatarse de él, porque en la historia no hay un capítulo para eso. Yo he llamado que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía global. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos, desde 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, ha sido en una forma creciente el factor decisivo de gran parte del mundo. Estados Unidos no sufrió nada en la Primera Guerra Mundial en su territorio. Y toda la destrucción de la Primera Guerra Mundial en Europa fue reconstruida gracias a la colaboración, a la inversión de Estados Unidos en esos países. Y en nombre de esa reconstrucción, Estados Unidos se convirtió en un factor también político y económico decisivo. Y su moneda comenzó a ganar el espacio de la representación. En ese tiempo, el dólar estaba todavía garantizado con oro. No entendieron la causa de la Primera Guerra Mundial, y a los 20 años vino la Segunda. Y fue más grande la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, porque también fue en Asia. Y Estados Unidos, que tampoco sufrió en su tierra ninguno de los daños de la guerra, encontró en la destrucción de África, de
Europa y de Asia, una razón adicional para consolidar su influencia y su control, porque fue gracias a esa relación que Europa pudo restablecerse. Y como había surgido el comunismo, entonces hubo una situación mundial que alteró la política, que fue, ya no es la capacidad competitiva de un empresario. Ahora hay que poner en primer plano que el papel de esta sociedad que encabezaba Estados Unidos era detener el avance de los comunistas. Y en nombre de eso, ellos invadieron en todas partes, organizaron el control del Pacífico y del Atlántico a nivel de la seguridad, porque tenían que tener cercado a los comunistas. Claro, concentraron un gran esfuerzo militar y donde quiera ellos tenían esa fuerza. En el Medio Oriente, que es lo que ahora él usa como referencia, con el establecimiento de Israel, Estados Unidos encontró una base totalmente a su servicio para ser el eje de la confrontación en ese mundo. Y como entre los árabes estaba la riqueza del petróleo, Estados Unidos hacía un esfuerzo grande para que todos los cuartos del petróleo se los depositaran en los bancos de Estados Unidos. Es decir, no habían perdido ni un pedacito de tierra, ni una esquina. Financiaron la reconstrucción de todo el mundo destruido y tenían una moneda. Y además, el reconocimiento que ellos habían usado una bomba atómica. Era un poder demasiado grande. Ajá, hace 25 años que no hay enemigo. Desapareció el comunismo como bloque, como corriente. Y hasta ese momento Estados Unidos había organizado la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, para que en Europa fuera el escudo que evitara que esos comunistas de Rusia pudieran hacerle daño. Desapareció el comunismo y entonces Trump se encuentra con un hecho. Yo no quiero ser el policía del mundo, como era Estados Unidos, porque ahora no tiene justificación para hacerlo. Dos, cuando él le dice a los europeos, ya no hay razón para la OTAN. Si ustedes quieren OTAN, páguenla. Y hay que ver lo que le dijo el presidente francés. No, nosotros queremos una fuerza militar nuestra de Europa para que nos defienda de China, de Rusia y de ustedes. Es decir, la autonomía de Europa ahora se le sale, que no era el esfuerzo de ayer. Europa está funcionando como una unidad y ya no hay temores. Y le permite a Europa establecer una relación con China, con Rusia. Y tú te imaginas que se anuncia en mayo de este año una ruta, la nueva ruta de la seda con un tren que va a salir de Pekín para llegar a Berlín, que es lo que va a asegurar el incremento del comercio entre Europa y Asia. Y Estados Unidos, entonces, está contra la pared. En ese marco es que se da el problema de la guerra de Siria. 6 años tenía Estados Unidos patrocinando la guerra de Siria, con las invasiones, con Israel. Siendo el soporte económico principal de esa guerra, claro, junto con Irán. Y le tumban un avión a los rusos, para que vea la gente lo que cambia el mundo. En sí, apoyando a Siria, Rusia, porque es el único sitio donde Rusia tiene una presencia militar, el único sitio del mundo, le tumban un avión y se lo tumba un turco. Turquía era un aliado confiable de Estados Unidos, a tal grado que en 1962, cuando la crisis de los cohetes en Cuba, los rusos aceptan sacar los cohetes que tenían en La Habana, en Cuba. Sí, los yanquis sacaban lo que tenían en Turquía apuntando a Rusia, y lo sacaron de los dos. Pues esa situación de larga tradición con Estados Unidos, cuando le tumban el avión a los soviéticos allá, a los rusos, Putin era el jefe de la inteligencia, era el jefe del FBI soviético. De la KGB. Es decir, no era un presidente cualquiera. Y lo que él hace es usar eso para penetrar en una relación con Turquía, y lo que hace es convencer a Turquía. Hay más garantía de una alianza entre Siria, Irán, ustedes y nosotros para imponer la paz en la región. Y de que eso sea prueba, se acabó la guerra de Irán. Entonces este tipo tiene ahora que retirar a sus tropas y la anuncia. Y ese anuncio es uno de los pretextos que usa el jefe de la Fuerza Armada para renunciar, porque el jefe de la Fuerza Armada está hecho para la hegemonía global de Estados Unidos. Es el jefe del mundo y ya no es el jefe del mundo. Bueno, yo está le digo alineado eso a los con otro tipo de política exterior, pero es una persona
que ha mantenido una misma línea de participación internacional de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con conflictos bélicos. No, él era el jefe. Ah, sí. Partiendo de que Estados Unidos era el jefe del mundo, claro. no se dieron cuenta que esa jefatura ha estado decayendo. En América Latina hay 19 países con relaciones con China. En el Medio Oriente tú tienes a países que se han separado de la alianza que tenían con ellos. Y sobre todo, ese esfuerzo de relación de China, la India, Rusia y Europa, ahora que ellos reúnen los indios, los rusos y los chinos, el 40% de la población, y Europa tendiendo a vincularse con ellos porque tiene más ventaja que la sumisión norteamericana, te dice, se acabó el dominio. Y cuando yo digo, estamos asistiendo al cambio de la hegemonía global, es que el jefe del mundo está dejando de serlo. Pues en pocas cosas se unen las lamentaciones o las alegrías de los demócratas y los republicanos, y la renuncia del general Mattis ha sido una de ellas. Están unidos de ambos bandos, lamentando la partida, la salida del general, quien dicen que era el peso pesado de la política exterior. Los legisladores de los republicanos y los demócratas, ambos dicen que es una gran pérdida y que se sienten preocupados todos por lo que va a pasar con uno de los puestos más importantes de Estados Unidos. Tiene que cambiar su política, es lo que eso dice. Tiene que crear una política a tono con los cambios, porque una política norteamericana basada en lo que ellos ejercieron en los últimos 100 años ya no corresponde con la realidad. Bueno, el general Mattis no estaba alineado, según lo que él mismo expresa en la carta que le manda al presidente Trump, con la iniciativa de retirar las tropas de Irak. Él entendía que no era el momento, no de hacerlo, sino de que el presidente lo anunciara. Que el presidente Donald Trump además hizo este anuncio sobre la base de la emotividad, eso es lo que entiende el general, y que no se consultó. O sea, él expresa entre líneas que lo que hizo el presidente Donald Trump fue inconsulto, que no se discutió en una mesa donde se habla de la política exterior, los problemas militares, con base militar, antes de haber hecho ese anuncio. Los problemas militares no los resolvió el Ejecutivo. Normalmente era ese Estado Mayor junto con él. Y ahora Trump dijo cuando llegó, yo no quiero ser el policía del mundo. Es decir, él acepta la limitación que le impone la vida. Pero esos militares siguen creyendo de que es el mismo poder norteamericano el que predomina en el mundo de hoy. Bueno, por lo menos renunció y no hizo otra cosa. La renuncia del general Mattis se suma a una larga lista de renuncias y dimisiones que ha tenido la primera mitad del gobierno del presidente Donald Trump. Oigan esto, en solo 2 años y tanto que lleva el presidente Donald Trump, la mitad de su mandato, ya van 30 personas aproximadamente de los más altos cargos que le renuncian al tren gubernamental del presidente Donald Trump. Renunció Michael Flynn, que fue el asesor de seguridad nacional. Renunciaron los 2 directores de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci y Hope Hicks. Nikki Haley, que era la embajadora de Estados Unidos en la ONU, había renunciado ya anteriormente también, aunque dio un tiempo de espera para que le encontraran la sustituta. De otros despidos se destacan también el de James Comey, que es el exdirector del FBI, Steve Bannon, que es el ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Rex Tillerson, que es el ex secretario de Estado, y Jeff Sessions, que es el ex fiscal general, o lo que nosotros conoceríamos como ministro de Justicia. Tú estás hablando de un prontuario. El problema fundamental del gabinete. Sí, ¿Qué te dice? Un dossier de alto nivel de funcionarios que se tiran del barco. Que eso encubre el hecho cierto del cambio de la jefatura del mundo. Así es. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, Fafa, son las 6:45, entramos en el último tramo. Vamos a dar unos acuses de recibo y a agradecer a algunos presentes que hemos recibido aquí en la cabina de la Z. Gracias al mayor general piloto, comandante de la Fuerza Aérea Dominicana, Richard Vázquez Jiménez. Gracias al ministro de las Fuerzas Armadas, a Luis Armando Asunción, que es el superintendente de bancos, a Mireya Mazara, al Partido Revolucionario Moderno, al Banco Popular, si se me queda alguno, espero que no, por todos los presentes que nos han hecho llegar aquí todas sus cartas y todas sus tarjetas de Navidad. Nosotros estamos muy agradecidos por tenernos en cuenta.
otro departamento. Yo creo que hay que impulsar lo que es la relación creciente entre esas instituciones y la población. Porque parte de la herencia trujillista era la separación de las Fuerzas Armadas de la población. Y la veía siempre la gente, no, es parte del pueblo y tenemos que establecer un vínculo y fortalecerlo. Así es. Así que gracias por ellos tenernos presentes. Así es. Dice José aquí que le encanta lo que hay ahí afuera. José, deja tu tigueraje. Hoy, Fafa, como hablábamos al inicio del programa, se inicia el plan, este operativo de las autoridades, un pacto por la vida, Navidad Segura 2018-2019, que se termina el próximo 25 a las 12 de la noche, ya cuando entremos al próximo miércoles, que será cuando las personas se integren a las actividades laborales normales, y comienza nuevamente el fin de semana del 31, que será el viernes 28, y concluirá correctamente el martes primero a las 12 de la noche, igual que ahora, o primeras horas del miércoles día 2. Yo quiero decirte una cosa. Tú percibes en la calle que las navidades crean en cierta medida, con el volumen de disposición de recursos que andan circulando, porque el doble sueldo es una realidad, es tú tener una mayor cantidad. Con el peso que tiene la tradición de que para encontrarte y para celebridades y para fortalecer tus amistades, crea una atmósfera de eventos, de intercambio o de fiesta. Y cuando tú vas con una licencia de que es el tiempo de la bebida, entonces en la calle, venga para acá, en la calle, venga para acá. Salimos a preguntar ahí dónde está Milagro. Yo la estaba buscando, doña Milagro. Cuando venga vimos para acá. a ellos ahí. No la encontré, ¿no? No la encontraba, pero salimos a preguntar ahí, Milagro. Aquí está doña Milagro. Yo estoy en el medio de dos figuras de la historia, dos personas que yo adoro a los dos y que me encanta cuando me tocan al mismo tiempo. Doña Milagro, yo traje hasta el libro de Toti hoy porque por un problema de conciencia. Fafa le dice doña a doña Milagro, yo cuando deberían de tutearse podía, mutuamente. Yo no podía dejar hoy el hecho de que fue el día del asesinato de Manolo. Y lo que representó aquel acontecimiento. Yo estaba presa. Tú estabas presa. Yo estaba presa. A mí me habían tomado presa y yo oía la risa. Celebrando ellos la muerte de Manolo. Ya ellos sabían que estaba muerto. Yo había caído presa en el día de ayer. El 20. Conmemorando el día de la victoria de Bosch. ¿Que había sido el 20? No, yo había caído presa porque me contaron ese día. Porque no fue fácil. Fíjate que el golpe fue en septiembre y yo caí presa ya en diciembre. ¿Cómo fue estar presa para usted, doña Milagro? A propósito de que hoy hablamos de la cosas lindas y Manolo. cosas bellas. Debo decirte que primero mi nieta Roques Martínez, tan pronto supo que yo estaba presa, se sentó en la policía hasta que no me viera. No se iba de ahí. Fue la gente que formó a uno, ¿verdad? Claro. La última, de las últimas formadas por las 6 maestras que formó Salón Moreña. Entonces, eso es bonito. Después, caramba, es hasta difícil contarlo, porque no quiero parecer, pero me trajeron a entrevistar, me iban a poner una cosa aquí que me tenían que retratar y yo no me dije que no me iba a poner eso ahí, que me retrataran sin la marca ahí. Sin la ficha. Entonces, esa. Me trajeron a entrevistar un militar coronel cuyo mérito era haberse casado con una amante de Trujillo. Entonces, cuando me iba a comenzar a entrevistar, yo era muy joven. Uno va, no solamente a las canas van afectando el cerebro. Es un fenómeno de tiempo. O aprendiendo a vivir. Yo le dije que no me podía entrevistar a mí, que su rango no era... Para entrevistar. No lo había ganado en una batalla, le dije. Entonces, vino el Belisario bravísimo. ¿Qué es lo que usted cree? Que aquí... Yo no le contesté porque tampoco estaba en esa posición. Yo le dije, no, que deben entrevistar a la gente que uno sabe de su conducta. Como se conoce la mía, le dije yo. Entonces, vino un militar apellido Montaz. No, a Tony Inver.
Tony Inver, el hijo El de... que después fue jefe de la policía. No. Tony no fue jefe, llegó a ser casi jefe, pero no. Sí, Tony fue ese jefe. Tony llegó a ser jefe. El otro hijo de Inver, que fue capitán, que estaba en la Victoria. Es que tú dices. No, este estudió en el Grete, inclusive con nosotros. Entonces, Tony intentó... Pero imagínate que yo escondí a Tony. Entonces, Tony él no me pudo entrevistar a mí. Y entonces vino un militar de carrera, apellido Montaz, creo que era, y sí me dejé interrogar. Pero pasó así. Pero había esa algarabía. Entonces tenían al papá de Juan, tú sabes, yo, Yulisa, que las mujeres somos terribles. Mientras estamos casadas, decimos mi compañero, mi esposo. Sí. Después que ese lazo se pierde, nos inventamos un recurso fabuloso, que Claro. es el padre de mi hijo. El padre de mis hijos. Claro. Bueno, y con mucho respeto, porque es verdad eso. Los Eso hijos- nunca deja de ser cierto y Sí, uno no queda mal. Y uno no queda mal. Y no dice ninguna. Uno no dice quisiera ninguna- decirle otra Tiene que cosa. aprender los secretos de las Claro. mujeres. Están hablando con las mujeres. Aunque uno Entonces, quisiera decirle una otra de- cosa, una- queda una bien joven- ahí. Honorable o el No, más no, patán y en uno el le dice juego, lo en el mismo. rejuego. Sí. No, pero lo que lo conocimos lo sabemos. Entonces, a él lo tenían preso en otro sitio. Y a mí me quisieron mover de sitio. Yo de aquí no me muevo hasta que no vea a mi esposo. Y como mi nieta seguía ahí, llegó también mamá. Entonces, por fin nos pusieron juntos. Pero, óyeme, que después de 7, 8 días ahí en la prisión, en la cárcel, no. Llegó un chofer. Yo no sé si tú te recuerdas de un chofer que tenía Julio Ibarra, que tenía un hermano que era un hombre muy activo, malo en la policía. Llegó ese señor, a ese señor le dijeron, cuando yo no me dejé al principio entrevistar, me llevaron a la prisión de la Fiscalía del Distrito, que era una cosa inhumana. Había muchos hombres presos ahí del 14 de julio. Ahí estaba Guillén, y había varios catorcitas. Y dijeron una grosería. Cuando me llevaron ahí, tarde de la noche, como a la 1 de la noche. Entonces, cuando yo entré a la celda, el que me trajo, el capitán Falcón, dijo una cosa como descompuesta. Y Guillén dijo, señores, parémonos que llegó la Virgen de la Altagracia. Y yo recuerdo que Guillén era un combatiente en la guerra y en toda la En lucha todas democrática. partes. Lo matan en la Victoria. sí, yo conté una anécdota de él en el día Sí, éramos juntos. de participación ciudadana. Pero fíjate qué pasa. La cosa más bella del mundo. Se van aparte a todos los presos. Ellos eran como 13 o 14, yo era la única mujer. Y vino Guillén y me dijo, Milagro, cuando tú quieras usar el baño, avísanos para ponernos todo de espalda. Óyeme, son los caballerosidad. gestos más hermosos que tú te puedes imaginar. Amanece, tú ves el dolor, la injusticia, pero el ser humano aporta cosas tan bellas en los momentos más increíbles que tú te piensas. Que entonces estaba eso ahí y yo con la pena de que habían matado a Manolo. Pero entonces mi neta parece que me siguió, parece que fue donde Don Mi Henry, neta era el Colegio Santa Teresita. Sí. que era un colegio donde todos éramos Bueno, antipolíticos. ahora hay un colegio. Democrática. En el ensanche Quisqueya hay un colegio de la profesora Mineta Roques. Ajá, Sí. mi neta Roque, sí. Fue una bella, ahí maestra de uno era Maricusa Nescacú, la Martínez Bonilla, la gran poeta que fue Isabelita, la mujer de Juan de Cudrey, de Felicervio. Toda esa gente era maestra de uno en ese colegio. ¿Qué fecha para recordar? 21 de diciembre. Y para finalizar el año 2018, yo quiero saber qué van a hacer ambos antes de nosotros despedir el programa por el día de hoy, porque este equipo, el Gobierno de la Tarde, se reintegra el próximo miércoles. Doña ¿Se reintegra el Milagros próximo miércoles? se reintegra, Fafa. Se reintegra. ¿Qué Sí, usted hace porque- en Nochebuena, doña Milagros? Bueno, tú sabes que juntarme con la familia. Esta tarde estaba junto con una de las sobrinas, la Ursinis Bosch, Ángela, que cumplía años. Yo soy una gente muy familiar, muy familiar.
Y tengo amigos también entrañables. Amigos que siempre voy a visitar y que me junto con ellos. El sentido de la Navidad. ¿Qué tú vas a hacer el 24, Fafa? Y el 25, aparte de que nosotros probablemente pasemos por tu casa a calentar. Contra la soledad. Sí. Y desde ese punto de vista, uno propicia el encuentro con los amigos. Yo tengo 3 nietos. Y yo te digo, yo soy un abuelo apoyador. Porque siento que los nietos es una gracia de la vida. Entonces, pasaré estos días con ellos. Muy bien. Y leyendo mucho. Yo estuve arreglando biblioteca porque no en orden. Encontré libros más maravillosos que los compré y no los leí. Así que será muchos días de lectura. Yulisa, dígame, mi te amor. vinimos todos a acompañar. Muy te bien. Mucho. Nosotros también. Yo Esos los quiero tipos que te mucho dejan- a los dos. Esos tipos que te dejan solo tienen que contar Y con me nosotros. siento muy honrada de que Fafa y Doña Milagro vengan a rescatarme siempre que No, yo yo los vine hoy. necesito. ¿Cómo Yo no? andaba sola. A Bueno, todo el encantada. pueblo dominicano, nosotros les deseamos felicidades, que pasen un fin de semana de asueto, en tranquilidad, que sean comedidos y que recuerden que no todo termina este fin de semana y que esas 39,000 personas que salen a cuidarlos a las calles se eximen de pasar ese día con su familia para cuidarnos a todos nosotros. Feliz fin de semana, que tengan unas felices fiestas. Nosotros regresamos el próximo miércoles al Gobierno de la Tarde. Nos volvemos a escuchar ese día. Por el día de hoy nos despedimos. Que tengan muy buenas noches. El Gobierno de la Tarde.